sangre acumulada tanto en tórax por trauma, en abdomen, y utilizarla en el mismo paciente. La prioridad es salvarlo y ante todo tratar de prevenir un sangrado o una coagulopatía por trauma. El capitán. Entonces, lo que hablábamos recién, hay una entidad clínica que es una hemorragia, una coagulopatía post-trauma, o sea que cualquier paciente que sufra un politraumatismo o una injuria aguda está predispuesto a un sangrado irregular y por ende caer en hemorragia. Entonces, si hablamos de estadística, un paciente que ingrese por trauma y que tiene un sangrado difuso y nos cuesta encontrarlo, es un paciente que está en un riesgo inminente a una alta mortalidad, pero controversialmente es también proporcionalmente evidenciable o prevenible, ¿sí? De hecho, por eso hablábamos de, es válida la autotransfusión, cómo disminuir el tiempo entre el manejo inicial y la cirugía de control de daño, que también mañana David va a hablar de forma más profunda. De la fisiopatología de la coagulopatía por trauma, porque efectivamente después de una lesión traumática, cerca de un tercio es el paciente que va a despertar este tipo de patología. Entonces, lo importante es tratar de prevenirla. En algún momento David mencionó la utilización de ácido tranexámico en forma hiperaguda. Eso potencialmente va a generar una baja en la mortalidad y efectivamente recomiendan en este estudio que se utilice casi que en el traspaso de la sala de atención primaria hacia el pabellón. O sea que hay que ir pensando en buscar quirúrgicamente dónde está el sangrado o hacer packing, algún manejo incluso del torniquete, volvió a ser aceptado. Porque por mucho tiempo decían no, que la necrosis focal del miembro, el síndrome compartimental de la extremidad. Entonces, en realidad están volviendo conceptos y saliendo otros nuevos porque la prioridad número uno es salvaguardar una patología que es altamente mortal. Ahora, un paciente que viene traumatizado, este es un paciente con compromiso de conciencia, de hecho tenía, no sé si ven, fractura de cráneo, o sea que tiene doble potencial para fallecer. Viene con un shock hemorrágico y trauma craneoencefálico. O sea, es un paciente que lo único que lo puede salvar no es solo las medidas de transfusión o de expansión de plasma, sino que sostener una presión arterial promedio, ¿sí? Media o sistólica. Entonces, se genera el trauma, hay una cadena, una respuesta inflamatoria. La más grave es la activación de la fibrinolisis, que en forma directa puede generar la coagulopatía traumática. Se pierden los factores de hemostasia o equilibrio, entonces se empieza a provocar una hemorragia, hay un choque hemorrágico, desencadena una hipoxia tisular, una acidosis metabólica, y en la respuesta podemos estimular el endotelio o iniciar la resucitación, que puede ser con cristaloides, coloides, como bien mencionó David, o derivados de la sangre para la resucitación. Más adelante vamos a ver qué hemoderivados tenemos a disposición en veterinaria, bajo qué circunstancias se pueden utilizar y en qué dosis. Lo importante es tener conciencia de evitar, bajo cualquier circunstancia, o prevenir la coagulopatía. Entonces, dos factores que predisponen a una coagulopatía aguda temprana es el choque inducido por la hemorragia y la lesión tisular. Al haber formación de trombina, trombomodulina, hay una activación, lo que hablábamos. Lo más grave sería la cadena de la fibrinolisis. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas? Vale. La reanimación inicial en forma preventiva o de evitar una nueva hemorragia. Entonces, lo que hablábamos, minimizar el tiempo transcurrido entre el manejo inicial y el pabellón.
O sea, lo importante es encontrar el origen del sangrado. Y esto obviamente se ve extrapolado en el aumento de la supervivencia. El uso del torniquete vuelve a ser justificado o lo pueden utilizar porque efectivamente debes de tener ese tipo de sangrado. Si es arterial, venoso, hay incluso un síndrome compartimental de las extremidades, es válido hacer cortes o un manejo de cirugía control de daño, que mañana lo van a hablar en forma más profunda. De todas estas medidas de salvataje están permitidas. La norma de ventilación, ya habíamos mencionado en el paciente con trauma craneoencefálico que la hiperventilación no tenía ningún beneficio. De hecho, cuando recién llega el paciente, uno lo intuba, cae en el error de empezar a hiperventilar. Y ese paciente entra en hipocapnia, o sea que se va a vasocontraer. Y si llegase a tener una lesión, puede ser una herniación subtentorial, es un trauma con compromiso de masa encefálica, o simplemente trauma craneoencefálico con edema, algún compromiso de conciencia, lo estoy limitando o hipoperfundiendo el doble a nivel central. O sea que sería casi iatrogénico el compromiso del paciente. Entonces, está comprobado o ya se ha estudiado que el paciente hiperventilado tiene un aumento o una tasa mayor a la mortalidad que el que no está hiperventilado. La siguiente. Lo que hablábamos, efectos adversos de la hiperventilación y la hipocapnia, es la vasoconstricción, limitando el flujo cerebral al mínimo y alterando o provocando una hipoperfusión. Bueno, el paciente que está con hipovolemia, salud. La presión positiva efectivamente lo puede desencadenar a un colapso o un desajuste a nivel cardiovascular. Entonces, son cositas que hay que tener en mente porque esto puede pasar minutos para darle una oportunidad al paciente. Entonces, el diagnóstico, más allá del origen, claro, si es que fue una herida penetrante o un politraumatismo o una contusión masiva, nosotros tenemos que buscar el sangrado, ¿sí? No quedarnos tranquilos. Por eso el apoyo ecográfico principalmente, más que radiológico, el paciente se puede descompensar. Muchos de nuestros pacientes, porque personalmente cometía el error, disneico, el gato disneico, lo poníamos de cuido lateral para tomar una placa, salía la placa bonita, pero el paciente ahí quedaba. Entonces, por eso la ventaja que hoy Capitán nos enseñó, la utilización de ecografía. Sea que el paciente fue recogido en el punto de origen del trauma o que fue derivado del centro de derivación, ¿sí? Más allá de la estimación visual de la entidad del sangrado, hay que entender el mecanismo de la lesión y que potencialmente puede entrar en una hemorragia activa por la coagulopatía por trauma. ¿Sí? Entonces, esta es una tabla extrapolada de medicina humana, está la ATTS, que es la que mostró David, pero me parece interesante, no se ve mucho, pero son distintos parámetros para estandarizar el riesgo o la clase donde el paciente se puede compensar o donde necesita no solo terapia con, acá dice, cristaloides, y hay cristaloides más sangre o algún hemodderivado. Entonces, nos tenemos que basar en distintos parámetros, multiparámetros, en base a gasto urinario, Glasgow, presión arterial sanguínea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y volumen estimado de pérdida. La clase 1 va hasta el 15%, la clase 2 entre un 15 y un 30%, la clase 3 entre un 30 y un 40%, y la clase 4, que es el riesgo inminente de coagulopatía, es sobre un 40% de pérdida. Ahora, lo de cirugía de control de daños, necesitamos saber dónde está el origen de una hemorragia. Y insisto en que el tiempo entre el manejo inicial y del pabellón debe ser acotado, o casi que de una. Creo que ayer lo hablábamos de la utilización de packing hepático, más allá de una técnica de curado, que la cirugía quede bonita, es solo el control inicial de ese tipo de hemorragia. Entonces el apoyo
imagenológico, obviamente le vamos a dar prioridad, según el concepto que estamos entendiendo hoy en día, a la ecografía, más que a la radiografía o a la posibilidad de un TAC. Así el paciente esté hemodinámicamente estable, deben repetir este tipo de monitoreo. Entonces, el concepto, no basarse en el hematocrito o únicamente en el hematocrito para la transfusión o la utilización de hemoderivados. El hematocrito puede cambiar durante el día, si es que se utilizó cristaloide o no, entonces dejó de ser un valor pronóstico. Esto sí, marcadores de hipoperfusión. Y ese es el concepto que tienen que manejar. Medición de lactato y déficit de base. Más la evaluación de contractibilidad ventricular y de la cava. O sea, lo que bien mencionaba David, a lo mejor va a ser difícil comprar un equipo, pero tener el concepto de estandarizar por metas el manejo de nuestro paciente. Entonces, el grado de hipoperfusión tisular, según la marcación de puntuación del lactato y déficit de base, va a ser proporcional a la gravedad del choque hemorrágico. ¿Qué parámetros también pueden medir? Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado y el recuento plaquetario por sobre el hematocrito. ¿Sí? Ahora, ¿qué manejo se le da? Lo que venimos hablando durante todo el día: oxigenación tisular, fluidoterapia e hipotermia. Gracias. Sí, gracias. E hipotermia, sobre todo en el paciente que tiene lesión cerebral. ¿Por qué? Porque baja la tasa metabólica o los requerimientos de las neuronas que están implícitas. Entonces se recomienda sostener una presión arterial media sobre 60, la sistólica entre 80 y 100, en pacientes con choque hemorrágico y aparte TEC grave o trauma craneoencefálico. Lo de la fluidoterapia lo habló David, y lo que me llamó la atención fue utilizar soluciones hipotónicas como el ring lactato en pacientes con TEC grave. Lo de la termorregulación, una hipotermia permisiva por 48 horas o más, probablemente se vio un beneficio, sobre todo el paciente que tiene, aparte de la lesión hemorrágica, lesión cerebral. El uso de inotrópicos y la cirugía de control de, que mañana se va a ver en forma más detallada. Entonces, este es un punto que le puede dar el éxito al paciente, la utilización de ácido tranexámico lo antes posible, ojalá dentro de las primeras 3 horas de iniciado o de provocado el trauma, donde la dosis de carga es 1 gramo en infusión durante 10 minutos, seguida una infusión intravenosa de 1 gramo durante 8 horas. Entonces, derivados sanguíneos o hemoderivados en uso de medicina veterinaria tenemos la sangre completa, la completa fresca o completa almacenada. La sangre fresca que recién se toma el paciente, vía regular, ojalá un paciente canino sobre 25 kilos, ojalá un gato sobre 4 o igual a 4 kilos. Después vamos a debatir si es que realmente está indicado entre gatos o perro y gato. En la actualidad, de hecho, es más seguro transfundir a un gato con sangre de perro más que interespecie. O sea, interespecie. Donde la sangre completa puede durar, recién obtenida, con una bolsa y un filtro que tiene citrato de sodio, por ahí 8 horas. La almacenada, refrigerada, o sea, que puede durar entre 21 a 28 días a 4 grados Celsius. El otro derivado es un concentrado de glóbulos rojos, así que no quieren utilizar la sangre completa. Y lo mismo, si está bajo refrigeración puede durar incluso 28 días. El plasma puede ser fresco congelado o fresco. Ahora fresco tiene una utilidad práctica de 6 horas. A partir de las 6 horas ya se pierden todos los factores de coagulación y los beneficios. Congelado puede durar entre 1 a 2 años, para sostener principalmente al pulmón.
Y también pueden obtener concentrado de plaquetas, que dura a 22 grados Celsius bajo agitación constante por ahí 3-5 días, y crioprecipitado, donde están factor 7 por miligramo, fibrinógeno, factor 12 y fibronectina. Ahora, después de congelarlo, y a través de descongelación lenta, puede durar o ser activo o útil entre 4 a 6 horas. Ahora, grupos sanguíneos. En caninos tenemos 8, por eso es menos complejo la transfusión entre caninos. Felinos tenemos 3 grupos, por eso es tan complicado el tipo de relación entre receptor y donante. Si es entre tipos A, no hay ninguna reacción, o no debería haber ninguna reacción. Siendo que entre grupos A y B es la más grave, con sí, anafiláctico. ¿Cuáles son los parámetros ideales para que un paciente cumpla con ser donante? Adultos jóvenes en un buen estado general de salud, o sea, vacunación, desparasitación, negativo a exámenes como Ehrlichia, hemoparásito, leishmania. Un peso promedio sobre 25 kilos, un gato sobre o igual a 4 kilos. Vale. El gato idealmente con test virales negativos, ojalá 2, uno inicial de los 15 días para que salgan los 2 negativos, libre de toxoplasma y filarias, ambos, con exámenes complementarios de rutina normales. Entonces, frente a anemias hipovolémicas, que es el caso de la urgencia, o sea, un choque hemorrágico, se da predilección a la sangre fresca completa o concentrado de glóbulos rojos más plasma fresco congelado en una infusión de 10 a 20 ml kilo-hora. Frente a anemias normovolémicas, hemolíticas principalmente, un concentrado de glóbulos rojos a esa dosis de infusión o a esa rata de infusión, trombocitopenia, concentrado de plaqueta. Entonces, de los estudios que respaldan, obviamente el tema decía autotransfusión. Sin entrar en detalles, hay estudios que respaldan, estudios en veterinaria, que respaldan la utilización. Fue sangre allá, pacientes con hemoperitoneo, se extrajo esta sangre y se autotransfundió, donde no hubo reacción cruzada, de hecho fue un beneficio. Entonces, ¿qué nos falta? Más publicación, más estudios, y que cualquier mecanismo para tratar de compensar a nuestro paciente es válido para prevenir la coagulopatía por trauma. Eso. Muchas gracias.